quiero compartir con ustedes aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida y de mi carrera, tanto en mercadeo en red como por otros lados. Oía yo, escuchaba a Julio hablar acerca de la historia, de cuando tú cuentas tu historia, ¿no? Y este tema de la historia es un tema que a mí me fascina porque finalmente la historia está principalmente en tu cabeza. Está la historia que cuentas, pero está la historia también que tú tienes adentro de ti, que termina siendo la más importante porque es la que transmites. Y yo tengo esta frase que uso, que es, o pregunta, que es, ¿tu historia te detiene o te impulsa? ¿Cuál de las dos? Y de ti depende el cómo la vas a aprovechar para tu vida. Pero tienes que estar muy consciente de cuál es esta historia. Entonces, déjame empezar por contarte un poquito acerca de mí. Y ojalá y esto te pueda servir. Mi intención es que esta reflexión te la puedas llevar, puedas pensar sobre esto durante el resto del día y, ¿por qué no? Que tal vez te ayude a tener algunos quiebres, algunos cambios de perspectiva que te permitan seguir creciendo y seguir sirviendo a los demás. Entonces, déjame darle por adelante a mis slides. Ahora sí. Bueno, como decía Linda ahorita, yo soy ingeniero químico de profesión, aunque en realidad es que lo ejercí poco tiempo. Una maestría en administración de empresas por la Escuela de Negocios de Thunderbird en Arizona. Y hoy me desempeño como gerente senior en HP en Houston y tengo responsabilidades mundiales para lo que son fábricas en Asia y una infinidad de cosas. También ahí desarrollé un programa para reconocimiento de empleados y para motivación que se adoptó a lo largo de todo supply chain en HP, y lo cual es uno de mis más grandes orgullos. Pero también en paralelo, siempre he tenido la inquietud empresarial y por alguna razón lo he hecho siempre a un lado de mi empleo formal, tal vez porque afortunadamente también me ha ido bien, pero he tenido diferentes alternativas. Y mi primer gran negocio es un negocio de ropa, de boxers, que inició con mi mejor amigo cuando estábamos en la universidad, que se llama Twins Boxers, una empresa que hoy sigue todavía, tal vez algunos de ustedes los conozcan, también ya se venden pijamas, otras cosas, aunque yo vendí mi participación como a los 5 años de haber empezado ese negocio. Posteriormente, unos años después, tuve la oportunidad de traer con un socio una franquicia de comida china de Brasil. Luego te explicaré algún día por qué de Brasil, pero eso es la cadena de restaurantes de comida china y entrega a domicilio más importante de Brasil, que tiene como 120 restaurantes aproximadamente. Llevamos la franquicia maestra a México y eventualmente tuvimos 5 restaurantes en México. No fue un negocio que a la larga funcionara y yo vendí mi parte antes de que esto pues finalmente terminara por cerrar. Fue una gran experiencia. Y posteriormente, o lo más reciente que he hecho es mercadeo en red, que te puedo decir que es lo que más he disfrutado. Y una de las razones por la que lo he disfrutado muchísimo es porque el impacto directo que puedes ver que tienes en otras personas. A mí me fascina ser coach, me fascina conectarme con la gente. Creo que hay pocas satisfacciones tan grandes como ver la cara o de felicidad o inclusive a veces también de frustración, pero de crecimiento de la gente cuando se están dando cuenta de algo que tal vez no habían visto o que ven una nueva oportunidad. Y fue para mí un gran privilegio el poder desarrollar una red en México, Colombia y Estados Unidos al tiempo que yo seguía con mi trabajo normal. Así que por eso cuando hay gente que a veces me dice en mercadeo en redes que no tengo tiempo, le digo, vamos platicando porque yo tenía un trabajo de 12 horas al día y de todas maneras podía hacer mi negocio. Es cosa de encontrar cómo, por supuesto. Ahora, esta es la parte, digamos, profesional, pero donde me siento más bendecido es en el lado personal. Soy un hombre que tiene una familia maravillosa. Aquí estoy celebrando hace varios meses ya mis 50 años de juventud. Felizmente con mis papás, lado izquierdo, mi esposa, mis hijos. Tuvimos una gran fiesta en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, ahora vivo en Houston. Y en la foto a la derecha están prácticamente las graduaciones de mis hijos. Mi hija, la que está en medio, se graduó de la preparatoria de high school aquí en Estados Unidos. Y mi hijo se graduó de la universidad. Ambos tuvieron la experiencia de tener una graduación virtual. Muy orgulloso, muy bendecido de tener una familia maravillosa que me ha apoyado y con los cuales hemos pasado 1000 experiencias. Y además, también muy afortunado por el lado de las relaciones personales. Estos son muchos de mis amigos con los que celebré mi cumpleaños ahora en enero en Guadalajara, relaciones que he mantenido a lo largo de los años. Creo de nueva cuenta que ese es el activo más valioso que tengo en mi vida, las personas con las que interactúo, las personas de las que he aprendido y a las que tal vez les he podido aportar un poquito. Por aquí de las gentes que ves ahí no te las voy a nombrar, pero algunos de ellos es el socio con el que empecé Twins en su momento, la gente que me invitó a mercadeo en red y así muchos amigos que simplemente estamos por el placer de estar. Y para mí la vida es una celebración. Pero bueno, basta de hablar de mí, vamos a hablar del tema de hoy que se refiere a la historia.
Una buena manera de pensar cuál es la historia que tú te cuentas a ti es reflexionar qué contestas a estas preguntas. ¿Qué contestas cuando alguien te pregunta por qué estás aquí? Inclusive el día de hoy, por ejemplo, si alguien te preguntara por qué estás aquí en este webinar, ¿qué es lo que contestas? ¿Por qué estás aquí hoy en la vida? Y si vamos más a fondo y te pregunto, ¿por qué falló, prosperó tu negocio, tu matrimonio, tu proyecto? ¿Por qué las cosas te salen bien? ¿O por qué tuviste un error aquí? ¿O por qué alguna cosa no salió como pensabas? Inclusive, ¿por qué eres así? ¿Qué es lo que contestas? Pero casi, casi, ¿qué es lo que contestas rápido, sin pensar? Eso que contestas sin pensar, generalmente esa es la historia. Esa es la historia que te cuentas. Y si voy más a fondo, tu historia es la historia, o es lo que te cuentas a ti misma, a ti mismo. No necesariamente es lo que le dices a la gente, sino más bien lo que te dices a ti mismo. Lo ideal es que por lo menos sea congruente, pero muchas veces tampoco lo es. A veces ponemos excusas y le decimos a alguien, no pude hacer esto porque no tuve tiempo. Esa es una muy común, ¿no? Estaba muy ocupada. Cuando en realidad la verdad es otra. Y muy probablemente si te lo lograras responder a ti mismo con honestidad, dirías, porque tuve miedo, porque me dio flojera, porque tengo mucho en la cabeza ahorita y no lo pude hacer. Pero finalmente tu vida, tu historia, es un libro y ese es el libro que te estoy enseñando ahí, que como puedes ver tienen unas páginas que ya pasaron y otras páginas que no han pasado. Tú decides qué es lo que escribes en esa historia y una historia finalmente la escribe el autor. Como tú sabes, cuando tú ves un libro, el autor decide si a un evento le dedica 2 páginas o 30 páginas. El autor decide quién es realmente villano y quién es verdaderamente héroe. Seguramente has leído libros donde el que pensabas que era malo verdaderamente no era tan malo. Inclusive lo justificas. Y tal vez inclusive el héroe de la historia hizo algunas cosas que podrían ser cuestionables si eran buenas o malas. Así es la vida y así es tu historia. Pero lo que tienes que tener mucha conciencia es que tú la estás escribiendo. Tú la escribes y a veces hasta puedes reescribir la historia del pasado en términos de cambiar tu perspectiva de lo que pasó. Pero también, sobre todo, y eso es lo más importante, tú decides qué historia vas a seguir hacia adelante. ¿Ok? Entonces, es muy importante que reflexiones esta parte. Y para esto muchas veces hay que dedicarle un poquito de tiempo y tratar de ser honesto con uno mismo. Y por eso te voy a contar un cuento. Es un cuento que probablemente ya has escuchado, pero a mí me fascina por lo corto y lo poderoso. Y este es un cuento acerca de 2 hermanos. 2 hermanos que crecieron en una familia con un padre alcohólico, abusador, que golpeaba a su mamá, una buena madre. Estos hermanos eran gemelos, gemelos idénticos, jamás parecidos no podían haber sido. Y con el paso del tiempo, al ir creciendo, uno de los hermanos decidió dejar de estudiar. Decidió dejar de estudiar y eventualmente también empezó a tener trabajos menores, después empezó a tomar, sí, se casó, pero empezó a golpear a su esposa y eventualmente se convirtió en lo mismo que su padre. Y cuando alguien le preguntaba, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres de esta manera? Él contestó, bueno, con un padre así, con el ejemplo que tuve en casa, pues ¿cómo esperabas que fuera? Ahora, el otro hermano decidió tomar un camino diferente. El otro hermano siguió estudiando, se lo propuso, eventualmente consiguió un trabajo, siguió avanzando, pudo construir una familia, desarrolló una empresa y se convirtió en un hombre muy exitoso en todos los parámetros que tú pudieras pensar, muy amable con su esposa, muy respetuoso. Y alguna vez una persona le preguntó, ¿cómo es que lograste todo esto en tu vida y cómo es que eres así? A lo cual él contestó, bueno, con el ejemplo y con la situación que yo tuve con mi padre en mi vida, ¿de qué otra manera pensabas que hubiera sido? Fíjate lo impresionantemente poderoso de esto. Es exactamente el mismo contexto. Los dos vivieron en el mismo contexto, pero cada quien se decidió contar una historia diferente acerca del mismo evento. Debido a lo que estoy viviendo, yo no voy a ser así. O debido a lo que estoy viviendo, creo que es la única manera de ser. Entonces, esto es muy trascendente porque te dice cómo realmente la interpretación que le damos a las cosas tiene un peso importantísimo, no es nada más el evento.
casi más importante que el evento es la interpretación que le damos a ese evento y cómo lo aplicamos en nuestra vida. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos decimos. Y te lo dice alguien que créeme, que vaya que batallo para callar a mi cabeza o por lo menos poner atención a lo que me está diciendo. Yo creo que por eso me interesa tanto el tema, porque lo he sufrido. Yo muchas veces he pasado por etapas de recriminarme, de decirme, o de pensar que le digo, o inclusive de hablar de eventos pasados como algo que fue malo y la verdad es que fue bueno. En fin, es muy importante. Como reflexión, y esta es la parte si tú quieres un poquito más medio científica y lo puedes investigar tú, pero nuestras historias se basan en nuestras creencias. No sé si historia que tú cuentas donde dices, yo fui un buen estudiante por X o Z, se basa en tu creencia. La creencia te permite darle una interpretación al evento. Entonces se basan en esas creencias y las creencias no son lo que decimos, las creencias es lo que verdaderamente tenemos adentro de nosotros. Entonces por eso es muy importante conocerse a uno mismo, saber realmente qué es lo que estás diciendo, cuando te ves en el espejo. Ahora, es importante que sepas que para tu cerebro es prioritario mantener las cosas ciertas, seguras. Tu cerebro va a priorizar obtener una confirmación de lo que cree. Entonces, cuando le das tú una historia a tu cerebro, un aprendizaje, vamos a poner un ejemplo. Si tuviste, por ejemplo, un rompimiento con tu novio, novia o una discusión de pareja, ¿no? Porque la parte emocional creo que es de las que pueden ser más subjetivas. Tú le vas a contar una historia a tu cerebro de por qué te peleaste con tu novia, con tu esposa. Y esa historia que tú te creas en la cabeza se queda impregnada, inclusive se crea una reacción bioquímica en tu cerebro, que es como quien dice con lo que se te graba. Imagínate que se te graba eso ahí en tu disco duro, ¿no? Y de ahí en adelante, esa reacción, esa reacción que sucedió, te provoca una sensación a ti y tú buscas recrearla. Y sigues buscando cómo confirmar tu historia con otros y con otras personas. Porque un ejemplo tal vez no muy bueno, muy loable, pero es cuando te encuentras a dos tal vez borrachitos o dos gentes platicando, no, es que mi vieja, o es que el gobierno, o es que, y los dos, sí, sí es cierto, mira, es que las mujeres, mira, y perdón, no estoy diciendo como hombre, ¿no? Pero las mujeres podrían estar diciendo lo mismo. No, es que todos los hombres son así, sí, todos los hombres son así. Y entonces, cuando encontramos a alguien que nos confía en nuestra historia, ¿qué crees? Te sientes feliz, porque claro, me entienden y entonces me siento parte de la tribu, siento que alguien entiende lo que yo estoy sintiendo, somos iguales, entonces soy aceptado socialmente y tengo un grupo que me apoya y que me permite ser como yo estoy siendo. Pocas veces nos frustramos tanto como cuando decimos, no, es que yo tuve este problema con mi esposa, mi esposo, porque me hizo esto. Cuando llega alguien más y nos cuestiona y nos dice, oye, pero ¿acaso tú no también hiciste esto? ¿O acaso realmente esto es tan importante como para que te moleste? Tú no lo entiendes y te alejas. Entonces, tú buscas que la persona te valide lo que tú estás creyendo, aunque no esté correcto, no sea objetivo, porque te sientes parte de la tribu, te sientes parte de un contexto social familiar, te reafirman quién eres y te puedes manejar sin ningún problema en ese ámbito. Por eso también es muy importante que tomes en cuenta con quién te estás juntando. Las personas con las que te juntas, ¿te validan tus creencias de mediocridad, de egoísmo? ¿O te validan tus creencias de superación, de servicio a los demás, de crecimiento personal? Por eso es muy importante que te fijes también con quién te juntas y que tengamos el valor de que cuando alguien nos cuestione lo que estamos creyendo, por lo menos también nos demos el tiempo para reflexionar y decir, tal vez esta persona tiene razón. Pero sí sabiendo que nuestra tendencia va a ser todo el tiempo a validar nuestras historias. Yo creo que de ahí viene esa oración de Sócrates de yo solamente sé que no sé nada, porque se terminaba dando cuenta que sus interpretaciones casi siempre podían estar erróneas. Así que si tú asumes que tus interpretaciones muy probablemente tienen un error, simplemente valídalas. Vamos a empezar con un ejemplo de mi parte y después te voy a pedir a ti que tú hagas algo tuyo. Si no tienes un papel y lápiz, de una vez te recomiendo que lo vayas obteniendo o alguna cosa con la que puedas escribir. Yo hace un momento te platiqué un poco acerca de mí. Y quiero decirte comentarios que yo me he hecho a mí mismo sobre estas etapas de mi vida.
Cuando yo te presento mi biografía, cuando hablan de ella, muy probablemente a ti te suene muy bien, te suene mal, no lo sé, depende de tu historia. Pero ahora te voy a contar lo que yo me digo a mí. La verdad es que yo no quería estudiar ingeniería química. Y mucho tiempo me recriminé el no haber tomado una decisión más consciente, no sabía bien qué estudiar, pero me sentía con mucha presión, yo era el hijo mayor y me sentía con mucha presión de demostrar que yo podía. Y una de las carreras que mi papá me promovía era ingeniería química, o una ingeniería, porque con eso vas a poder conseguir un trabajo. Sabemos que esa fórmula no necesariamente sirve, ¿no? Pero me lo decía mi papá, muy bien intencionado, él ha sido un gran hombre, gran padre, pero y lógicamente me decía eso, y acabé de ingeniería química, pero yo la verdad es que no. Entonces me arrepentí mucho tiempo de haberlo hecho porque no era lo que quería. Es más, para acabar pronto, yo alguna vez consideré hasta ser sacerdote y no lo hice. Eso no importa, creo que realmente mi camino era ser padre de familia, pero me recriminaba ese tema, ¿no? La maestría la quise estudiar por ganar más dinero y la verdad es que así como que me duplicó el ingreso por haber estudiado la maestría, pues no, realmente no. Entonces lo veía como errores. Me contaba una historia de que había cometido errores en mi vida. Y después en el puesto en el que tengo en el NHP, que la verdad es que gracias a Dios me va bastante bien, o sea, un ingreso bastante bueno. Bueno, ¿y por qué no estoy en un puesto más alto? ¿Por qué no soy ya vicepresidente? ¿Por qué no he llegado más lejos? Es que no he trabajado lo suficiente. Tal vez he cometido muchos errores en mi carrera. O sea, muy duro conmigo mismo. Y después en el tema de los negocios, que cuando lo veo así digo, caray, ha sido bueno, pero también me he recriminado. ¿Por qué no seguí mejor en mi negocio de Twins en lugar de haberme contratado? ¿Por qué le hice caso a mi papá? Era una influencia, es una influencia muy importante en mi vida, pero claro que mucho más cuando era más joven. La franquicia de Shining Box de Brasil, perdí muchísimo dinero. Qué tonto, ¿cómo fue posible que hubiera hecho eso? ¿Cómo no me fijé mejor? ¿Cómo no hice otra cosa? ¿Cómo no escogí otro socio? Todo lo que te puedas imaginar. En el caso de Network Marketing, bueno, ¿y por qué no llegué a diamante? ¿Por qué no he llegado a diamante? ¿Qué estoy haciendo mal? Es que no le dedico, es que no hago. Muchas historias que me cuento a mí de las cosas que he hecho mal y que por lo tanto no he llegado más lejos. Entonces, te comparto esto, es algo muy personal, porque creo que es importante que seamos honestos de qué es lo que nos decimos a nosotros, de por qué las cosas no se han dado. Y a veces inclusive las que se han dado bien, ¿por qué no es suficiente? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué me pasa eso a mí en lo concreto, no? ¿Por qué pienso que no es suficiente? Que tal vez pude haber hecho algo más. Entonces, ahí basta de mí. Te voy a pedir que hagamos un ejercicio. Y este te toca a ti. Ojalá y tengas, veas, como te lo dije, un papel y lápiz, pluma, en la computadora si tú quieres. Pero quiero pedirte que identifiques una meta que realmente quieres, pero no has logrado. Y puede ser la meta que tú quieras, la que quieras. Puede ser personal, puede ser de si no has bajado de peso como tú querías, o el negocio, si no has logrado llevar tu negocio al nivel al que lo querías, si no has logrado encontrar pareja, si no has logrado correr ese maratón que querías, ahorrar el dinero que querías, a que sea. Pero escoge una ahorita. Escríbela, no le pienses mucho. ¿Qué razón te das a ti mismo, a ti misma, por no haber cumplido la meta? En honestidad. Esto es para ti, escríbelo para ti. Pero si tú misma te ves en el espejo, ¿qué razón te das para no haber cumplido esa meta? Y te aseguro que es fácil, ya la sabes, es sin pensar. Si le piensas mucho, tal vez estás buscando una excusa. Pero ¿cuál es la razón que te das para no haberla logrado? Tal vez te puede ayudar, inclusive, como decíamos de la historia, piensa en ti como un personaje, como tu yo pasado. ¿Por qué Jorge no ha hecho esto? No ha logrado este objetivo. ¿Por qué Jorge no logró ser diamante? O no ha logrado, porque realmente sí lo pienso lograr. ¿Ok? Anótalo, por favor. Te voy a dar unos segundos para que lo pienses y ahorita pasamos a lo siguiente. Ok, espero que hayas ya puesto tu meta y por qué no lo has logrado. Ahora vamos a la parte 2. Quiero que elijas una historia nueva. Vas a revisar lo que escribiste y no vas a cambiar el pasado, pero sí quiero que te replantees la interpretación. Aquello de que no has podido lograr, las experiencias que tuviste o errores que tuviste al hacerlo, ¿qué pasaría si las vieras como el camino de tu crecimiento? Si las vieras como etapas que tenías que atravesar para llegar al día de hoy y a donde estás.
¿Qué pasaría si esos obstáculos que tal vez inclusive todavía tienes hoy, los vieras como oportunidades heroicas de creatividad, de encontrar cómo? ¿No son acaso las mejores historias? Esas historias donde sientes que todo está en tu contra y sin embargo te levantas y lo haces. ¿Qué pasaría si tu historia, en lugar de que te estés recriminando porque tú no estás, o a mí nunca me salen estas cosas, o esas cosas que nos contamos, ¿no? En Mercadeo en Red, es que a mí me da pena, es que a mí no se me es fácil hacerme amigo de la gente. ¿Qué pasaría si todo eso lo replantearas en tu historia de una manera diferente? Tal vez me da pena hablar con la gente porque en mi casa eran todos muy ruidosos y yo siempre sentía que si yo decía algo, luego me criticaban, entonces yo decidí dejar de hablar. Pero ¿qué pasa si ahora me doy cuenta que lo que tengo enfrente de mí es una gran oportunidad y me preocupo más por cómo voy a servirle a la persona más que con lo que van a opinar acerca de mí al hablar? Crea una historia de vencer la adversidad, algo que te motive, que te llevó hasta donde estás el día de hoy. De tal manera que los hechos son los mismos, pero tu interpretación es diferente. Te voy a dar unos 2 segundos y espero que lo estés escribiendo. Eso es para ti. Así que si no lo haces, lástima. Pero finalmente, esto es como decía Julio hace rato, ¿no? Lástima. Es algo muy poderoso y lo puedes hacer en cualquier cosa que te estés cuestionando de tu vida. Ahora yo te voy a compartir la otra cara de la moneda, la otra manera como yo he hablado acerca de mis cosas y de mi vida y que espero te sirva. Como te decía hace un rato, cada vez que empiezo a pensar de alguna cosa que no me gusta como está en mi vida, me acuerdo de mi familia y digo, qué vida tan maravillosa. Por principio de cuentas, qué vida tan maravillosa. Cuando pienso en mi carrera, digo, wow, saqué una carrera muy difícil. O sea, si no sabía bien qué estudiar, ¿pude no haber estudiado algo más fácil que ingeniería química? Y por lo tanto, y por otro lado, en la maestría, pues haber tenido esa experiencia de la maestría en Estados Unidos, todo, conocí gente increíble, amigos que tengo hasta la fecha, ya pasaron 20 años de esa maestría. Me enseñó muchísimas cosas, inclusive lo que puedo lograr, porque algo que no te cuento ahí es que cuando yo estaba estudiando esa maestría, yo tenía que ir a Brasil por cuestiones de HP en aquella época, una vez al mes. Entonces yo tomaba un avión a Brasil y regresaba 3 días después, viajaba de la noche, llegaba en la mañana, acababa llegando a mi casa a las 10 de la mañana, me bañaba y me iba a la universidad porque los sábados teníamos clase, era una maestría a nivel ejecutivo. Viajaba a Phoenix, decía, fue una locura, pero la saqué. Mi trabajo en HP me ha permitido viajar por todo el mundo, responsabilidades primero en Latinoamérica, un tiempo de Europa, ahora tengo responsabilidades mundiales y de Asia, he viajado por todos lados, muchas bendiciones. He conocido gente increíble, como siempre te dicen, lo mejor de todas las experiencias en las empresas, en todos lados, es la gente, ¿no? He desarrollado grandes equipos, he aprendido muchísimo. Ese programa de empleados que creé es uno de mis más grandes orgullos. Transformamos la cultura organizacional de lo que es supply chain, cadena de suministros en HP en Asia. Para mí es un gran orgullo. Y cuando veo mis negocios, digo, bueno, fue increíble iniciar un negocio sin dinero. El primer negocio lo inicié, obviamente ya hace muchos años de esto, pero con el equivalente hoy más o menos de 500 pesos. Y mi socio tenía otros 500 pesos y con eso nos alcanzó a comprar la tela para hacer 25 calzones, boxer. Y ahora que lo veo, digo, wow, qué ingenio, lo que es hacer las cosas sin miedo. Hazlo y a ver qué pasa. Y eventualmente ese negocio vendía 20,000 piezas al mes, ¿no? La franquicia maestra, por ejemplo, llegamos a tener 5 restaurantes entre la Ciudad de México y Guadalajara. Y dices, wow, o sea, si me hubieras dicho antes que iba a hacer eso, hubiera dicho, ¿cómo? Ni siquiera tenía todo el capital para lograrlo y sin embargo lo hicimos. Sí, no funcionó, pero fue lo grande y negocié directamente con una empresa brasileña muy grande y contratos. Y a pesar de que yo iba mucho a Brasil por HP, pero realmente a través de esta empresa fue con la que de veras conocí la cultura de negocios en Brasil, porque no tenía nadie que me introdujera ni que hablara en español y nada por el estilo. Fue una gran experiencia. Y la parte de network marketing, he ganado miles de dólares. Negocios, todavía encima de lo que gracias a Dios es mi trabajo. Y he conocido gente increíble. Algunos de ellos están aquí el día de hoy. Vero Ramírez me invitó a estar aquí. ¿Qué te puedo decir de Vero, no? Alberto, en fin, gente maravillosa que conocí gracias a que yo decidí dar el brinco a network marketing
y que me ha impactado enormemente y me ha permitido impactar a otros. Yo tengo amigos, gente de mi red, socios, que han cambiado su vida en muchos aspectos porque un día yo me atreví a darle seguimiento y a estarlos buscando y lograron hacer cambios importantes en su vida. Y a veces no necesariamente nada más del negocio, simplemente cambiaron como persona. Uno de ellos conoció a su esposa en la empresa. Entonces, si no lo hubiera invitado, pues tal vez estaría con otra esposa. Pero si te fijas, fue la misma historia. La primera vez al principio te la conté más plana, digamos, hechos. Después te conté las cosas que me he dicho a mí negativas en algunas etapas de mi vida. Y ahora te estoy dando la visión positiva o por lo menos de aprendizaje, donde puedo ver todo lo positivo que ha ocurrido gracias a eso. O sea que ha sido un gran recorrido. Ha sido un gran recorrido, una gran bendición. Y además, como me planteó mi historia el día de hoy, apenas estoy comenzando. Todavía me queda mucho por hacer, mucho por dar. Y si hay cosas que no he logrado aún, por algo será. Pero de mí depende que siga viviendo mi vida con el mayor amor posible y con el mayor optimismo para seguir creando cosas. Y te lo digo porque muchas veces cuando algunas cosas no nos han salido como nosotros pensamos, empezamos a caer en el tal vez ya no. Es que ya tengo 40. Increíble, ¿no? Es que ya tengo 50. ¿No? ¿Qué tiene? Y peor aún, triste para los que estamos un poco más grandes, yo tengo 50, cuando alguien de 25 te dice, no, es que ya me equivoqué. Me equivoqué de carrera, ya no tengo más que atinar. No, tienes que cambiar tu historia. Así que bueno, regresando a ti, que eres el tema principal del día de hoy. Tú estás aquí, tú tienes tu futuro, COVID-19. ¿Qué historia te quieres contar? Reflexiona un poco, ¿cuál es la historia que te quieres contar? Porque si te digo esto de una vez, es la que te quieres contar. Es como cuando te dicen, ¿quieres sufrir? Pues ni quién te ayude, ¿verdad? Ni cómo ayudarte. ¿Quieres ser feliz? Adelante. Seguramente te ha ocurrido cuando a veces quieres ayudar a alguien que tiene una enfermedad terminal y tú vas queriendo levantarle el ánimo y ojalá hayas tenido la oportunidad, no por tener una persona con enfermedad terminal, pero por la elección de vida, de que esa persona sea la que te anime a ti y digas, wow, o sea, yo venía a animar a mi amigo, a mi amiga y ella es la que me está animando a mí. Y te da una demostración de fe, de alegría, de vida y que te das cuenta que las circunstancias son irrelevantes. O cuando llegas a un lugar humilde y sencillo, y una casa tal vez inclusive donde todos duermen y comen y hacen todo en la misma recámara, y te ofrecen lo que tengan de comer. Y dices, wow, yo estoy acá pensando, tengo problemas y la persona que tiene mucho menos que yo me da todo lo que tiene. Entonces, ¿qué historia te quieres contar? ¿Qué historia te quieres contar sobre dónde estás ahorita, las oportunidades que tienes y lo que vas a hacer? Lo que quieres contribuir en tu vida. Depende de ti el que escribas lo que hoy piensas y decidas si eso te está funcionando o no te está funcionando. Y lo mágico es, la puedes cambiar. Cámbiala si no te está funcionando. Porque eso sí, si crees lo mismo que todos, acabarás igual que todos. Así que te invito a que tengas un pensamiento crítico, a que seas honesto contigo mismo sobre qué quieres en tu vida y sobre cómo todo lo que has vivido hasta hoy puede ser tu plataforma más importante para lo que sigue para adelante. Todas tus experiencias te tienen aquí. Y ya por el hecho de estar aquí, quiere decir que has sobrevivido todos estos años, sean 25 o 55, no importa. Has llegado hasta aquí. Así que, ¿cómo te agarras de eso? Como tus activos, como tu fortaleza, tus lecciones, para ir para adelante por más. Y sobre todo por más, por contribuir más, por servir más. Te lo paso como consejo. Creo que la manera más satisfactoria de hacer cualquier negocio, cualquier cosa en tu vida es por servicio a los demás. Y la satisfacción te va a llegar sola. No te tienes que preocupar demasiado por cuánto dinero vas a ganar. Sí pon el objetivo, pero que el objetivo principal sea a través de la contribución a otros. Lo decía Julio también hace un rato, no le veas signo de pesos a todo el mundo, pero sí ve cómo los puedo ayudar, cómo les puedo ayudar a que paguen la escuela de sus hijos, cómo los puedo ayudar a que, claro, ellos van a tener que hacer el trabajo, pero cómo les puedo presentar la oportunidad de darles las herramientas y recordarles qué historias están contando. Como una reflexión sobre todo que quise poner ahorita por la etapa en la que estamos el día de hoy, sabemos que estamos en una situación económica que ofrece muchos retos, muy incierta, pero
Muy probablemente esto ya lo habías visto tú y es una reflexión muy importante, pero estas son empresas que fueron creadas durante la recesión del 2008-2009. Yo ya tenía la oportunidad de estar viviendo en Estados Unidos y en esos años aquí se veía todo espantoso. Espantoso, se va a poner muy feo. A nosotros en HP inclusive nos recortaron el sueldo, algo que nunca se había visto, se despidió muchísima gente. Sin embargo, hubo gente que vio la oportunidad. Y tal vez no necesariamente vio la oportunidad como ahorita hay una recesión, hay que hacer algo. Simplemente vio la oportunidad como tenemos que hacer algo, no importa lo que esté pasando. Algunas de estas empresas son netamente virtuales, como WhatsApp, que todos la usamos, Instagram, no se diga, Pinterest. Pero tienes a Airbnb y a Uber que realmente transformaron áreas de nuestra vida que no son virtuales, ¿no? O sea, un hotel al que tú llegas no es virtual, no está en la computadora. El servicio que te dan en un hotel. Uber, con toda la polémica que ha habido de Uber, cosas que han pasado bien, cosas no, transformó completamente la industria de los taxis en todo el mundo. Te decía que tengo la oportunidad de viajar por todo el mundo y a veces inclusive cuando voy a Taiwán, porque yo voy mucho, ya ni siquiera saco dinero, porque uso Uber y me muevo con taxis allá y no tengo ni que complicar con moneda local. Y entonces es impresionante. Pero estas empresas pasaron por etapas muy difíciles también. Creo que de las que más he estudiado es la de Airbnb y es súper interesante. Cómo eran unos chavos que creo que estaban buscando ellos cómo generar dinero para pagar la renta porque les subieron la renta en su departamento y se enteraron que iba a haber una convención ahí en San Francisco y dijimos, oye, si rentamos un cuarto y si lo publicamos en internet y si más bien les ponemos aquí una cama inflable y por eso se llama Airbnb, Air Bed and Breakfast. ¿No? Entonces, ¿cómo le hacemos para poner una cama inflable aquí? Y la rentamos. No importa que no sea un cuarto decente, y lo publicamos. La idea empezó a raíz de eso, de una necesidad de, oye, la renta está subiendo, no tenemos trabajo, ¿cómo le hacemos? Y esto eventualmente fue evolucionando y se las vieron negras y muchas veces pensaron que ya no iban a poder seguir adelante, no había dinero. La empresa empezó primero con muchos problemas. Y hoy es lo que es, y hoy aún así están batallando, tuvieron que despedir personal en la crisis actual, pero se están reinventando y van a seguir adelante. Entonces, esas personas no tuvieron tiempo de contarse la historia de que estábamos en crisis y entonces había que sentarse en la casa y tener cuidado y no salir porque no iba a pasar nada. Obviamente en nuestro caso el contexto ahorita de salud es diferente y sí te tienes que quedar en tu casa y tener mucho cuidado ahorita con los contagios, pero no le puedes quedar estático. Es el momento de hacer algo, hoy más que nunca. Así que aprovecha este momento en el que estás, aprovecha este mega equipazo con el que estás, los líderes con el que estás, apaláncate, aprende, y no hay de otra, ponte a chambear y diviértete, porque la verdad es que esa es la mejor manera de hacer esto. Diviértete, si cometes errores, qué bueno, disfrútalos, vámonos por el siguiente, da la presentación tantas veces como puedas, ríete de tus errores, claro, dale seriedad y todo, pero no te lo tomes demasiado en serio, lo que no salga bien no sale bien. Porque además te voy a decir, muchas veces los socios que van a llegar a tu negocio van a ser los que menos te imaginabas. Y aún así, los que logren entrar a tu negocio, los que pensabas que iban a hacer mucho, a veces no lo van a hacer. Y los que pensabas que no iban a hacer nada son los que transforman el negocio. Entonces no te predispongas a nada. Tú simplemente proponte crear valor, proponte hacer algo y revisa tus creencias. Eso es lo fundamental. Me encantó esta reflexión. Obviamente me la estoy pirateando porque me encantó el texto como lo encontré en internet. ¿Tú estás aquí por si funciona o estás aquí para que funcione? Es tu decisión, totalmente tu decisión. Si estás esperando que las cosas te pasen solas, pero lo más seguro es que no va a suceder. Si vas a ser uno de esos distribuidores que está soñando con encontrarse a dos diamantes que los va a poner en dos niveles diferentes y entonces eso le va a dar ya todo lo que necesitaban, tengo noticias, la probabilidad de que eso suceda es muy, muy, muy baja. Sin embargo, si tú estás aquí porque lo vas a hacer funcionar, es tu decisión y va a tener que ver con tus creencias también, como ya lo hablábamos hace un rato. Tú decides. Y algo más. Enfócate en vigilar tus creencias. No juzgues a los demás. Lo que te quiero decir con esto es, si realmente te propones cuestionar tu historia, lo que te cuentas y tus creencias, no vayas a ir allá afuera a decirle a todo el mundo ahorita cuáles son tus creencias, cuál es la historia que te estoy contando, porque te van a sacar la vuelta. Este es un trabajo personal para ti. Claro, si alguien después está abierto a desarrollarse y aprender más, puedes tener esa charla, pero esto es para ti.
Que cuando alguien te dice, por ejemplo, no, no puedo, no me interesa, si te sientes que te ofendieron, que te cuestiones a ti, ¿qué historia me estoy contando que me ofende, que no me estén haciendo caso? ¿Cuál? Y fíjate y anótalo, pero tú sigue creciendo. Y esto es un trabajo diario. Este es un trabajo diario. Cuando más quieras salir, tu ser optimista y poderoso, la parte de ti de la que te sientes orgullosa, orgulloso, ¿qué crees? Lo más seguro es que también va a salir tu ser inferior. La verdad, para los que somos cristianos, católicos, yo soy de la teoría de que ese es el verdadero demonio. Es el que te está diciendo, ¿cómo se te ocurre pensar que tú vas a poder? Es el que te dice, no, 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 ¿para qué? ¿Para qué? No, no, no. Imagínate cómo le vas a decir a alguien que, no, no. O te dijo que no tiene dinero, entonces, no, no, ya olvídalo. Este negocio no puede, claro, nadie tiene dinero, nadie quiere gastar ahorita. O vas a empoderarte con él, todo el mundo necesita una oportunidad. Solamente prepárate para que vas a tener las dos voces compitiendo, pero con la promesa que te puedo hacer, que mientras más le hagas caso a una de las dos voces, la otra va a bajar. De nuevo, tú decides a cuál. A la que más escuches, esa se va a convertir en la voz dominante. Y la otra, lo más seguro es que va a seguir ahí siempre, pero cada vez más apagada. Y eso te lo puede decir cualquier persona que ha crecido muchísimo, te va a decir que sus pensamientos negativos le siguen llegando, pero ya son cada vez como un ruidito lejano, porque no les hace caso. Y lo mismo del otro lado. Te aseguro que si tú has visto veces que con frecuencia le has dicho no a tus sueños o no te has creído capaz, pues cada vez esa voz se hace más fuerte. Pero lo puedes cambiar hoy mismo. Es una decisión. Y recuerda que el mundo va a cambiar contigo o sin ti. La crisis que estamos ahorita va a seguir contigo o sin ti. Entonces de ti depende lo que quieras hacer más adelante. Revisa tu historia, revisa tus creencias y asegúrate de que las que estás teniendo realmente te están llevando a un mejor lugar. Muchas gracias. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que te sirva de algo. Espero que te agregue valor, que te ayude no nada más a crear un negocio, pero también a contribuir más a la comunidad en la que estás y a ser mucho más feliz, a disfrutar mucho más esto, no importa la situación en la que estés. Muchísimas gracias.